Bueno, ok. Ok. Bueno, gente, vamos a hacer un poco un repaso de cómo vamos a empezar a trabajar. Ustedes saben que son 3 hogares: San Ricardo de Pampurri, San Joaquín, San Rafael, no me acuerdo cuál es el otro, como dice Ricardo, nombre medio raro. Em, bueno, lo cierto y lo concreto es que cuando ustedes llegan al hogar, justamente nosotros lo primero que vamos a hacer, yo estaba haciendo y después no pude más porque tuve eh, primeramente van a presentarse la primera vez que se van, sobre todo lo que va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Porque van a estar un poco perdidos, así como esos campesinos que llegan recién en la ciudad, ¿verdad? Y están allí, ¿no? ¿Verdad? Todo les es raro, ¿eh? Entonces, van a presentarse a la encargada, que generalmente hay una licenciada enfermera, que es la encargada del hogar, que le corresponde justamente. El primer día lo traten de llegar un poco más temprano, pues antes van a perderse, no van a encontrar todavía, después ya le va a ser fácil, ¿verdad? 2 de los hogares quedan en Cruz del Defensor y Alfredo Seifergel, y el otro queda a 3 cuadras de allí hacia República Argentina, por así decirlo, ¿verdad? Y después a la derecha media cuadra. No, honestamente no me acuerdo cuál es la dirección. Se presentan y ustedes dicen: yo soy Ricardo Chejolán, ¿verdad? De Psicología 1, venimos un poco para evaluar a los adultos mayores, apoyar un poco en este tiempo que a mí me toca por 3 meses, venir una vez por semana. Y el objetivo, sobre todo, es un poco evaluar el estado mental, psicológico, emocional de las personas, de los adultos mayores. Nosotros vamos a dividirnos el trabajo. Un grupo va a trabajar solamente con, unos compañeros van a trabajar con un grupo y otro con otro, justamente. Vamos a venir diferentes días dentro del horario establecido que nos han dado. Bueno, eso es un poco el discurso que ustedes van a hacer con la encargada al inicio. Después ya la idea luego, justamente como ya tenemos la lista, es asignar a cada pareja de trabajo los pacientes a quienes van a evaluar. La gran mayoría de los pacientes son comunicantes. Había unos pocos que no son comunicantes, así que posiblemente de pronto puedan hacer cierta estimulación sensitiva, ¿verdad? Auditiva, visual, cosas así, ¿no? Cantarle una canción, hacerle escuchar algo, qué sé yo, ¿verdad? Estar allí un poquito, ver si de pronto incluso escuchan. A veces ellos no se comunican, pero escuchan. Justamente con los chicos que están haciendo nomás su pasantía en la Clínica Divina Providencia vemos también eso, ¿verdad? Bueno, y cuando lo mismo también con el adulto mayor. Justamente ustedes se van a presentar también a los propios pacientes, ¿verdad? Y le van a decir, eh, que ustedes, bueno, yo soy Andrea Bernal y mi compañera Belén. Venimos aquí, somos de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional. Espera un ratito. Estoy aquí un poco para acompañarte por un tiempo de 3 meses, por una vez por semana, y vamos a evaluar un poquito tu estado emocional, tu memoria, tu estado psicológico, así nomás le van a decir. Y ahí ya entonces le preguntan sus nombres. Esa banderera, la gran mayoría habla guaraní nomás. Traten que elegir sus parejas de trabajo que sepa hablar el guaraní o que entienda en todo caso si no sabe, ¿verdad? Hay gente que habla también, habla muy bien el castellano de manera fluida y habla más el castellano, ¿verdad? Pero la gran mayoría habla guaraní. Tengan en cuenta eso. Y anotan los datos proporcionados por el paciente, el nombre, el apellido, de dónde es, si tiene familiares, quiénes son, sus hijos, en fin, lo que les dice. Después vamos a cotejar eso si es real, ¿verdad? Después hay una ficha
que ustedes van a solicitar a la enfermera justamente donde van a... Ay, esto es lo que... Ay, me saqué. Esperen. En donde van a ustedes corroborar esos datos que les pasó el paciente, ¿verdad? La persona. Bueno, básicamente esto, allá en la clínica nos suelen luego imprimir. Ustedes también pueden pasar, si no tienen, ¿verdad? Si no tienen, ustedes pueden pasar. Ahí ya va a salir a mí, sale todo esto. Esta es la hoja de evolución que vamos a estar usando, en donde ustedes ponen el nombre del paciente, la edad, el estado civil, bueno, no sé, nivel académico, de dónde es. Si tiene un diagnóstico médico, ¿verdad? Por ejemplo, te dice, diabetes, tal cosa, ¿verdad? Pero esto también ustedes pueden encontrar en la ficha del paciente. El genograma familiar. El genograma familiar indica como el árbol de la familia, ¿verdad? Entonces ponen un poco, si no saben dibujar, por lo menos escriben aquí los datos, ¿verdad? Es viudo, es separado, es soltero, sin hijo, con hijo, bueno, en fin. Siempre y cuando se lo proporciono, si no, sí que ponen el paciente no recuerda, el paciente no menciona, no conoce lo que fuera. Esto va. Lo que quiero nomás decirle, este instrumento ustedes van a tener. Yo, Ricardo, todavía no te pasé esta hoja. Todavía no No, te pasé. profe, todavía. Ok, bueno, entonces te voy a pasar justamente. Bueno, eso es lo que ustedes van a... Acá van a anotar, y esta hoja, gente, esta hoja se queda en el hospital, esta hoja se queda en la ficha del paciente, ellos tienen su ficha, dice, nosotros preguntamos, ellos tienen su ficha, entonces ustedes pueden llenar esto la primera vez y todavía no le llenaron, la próxima llevar, pero lo ideal es que cuando ustedes ya vayan haciendo, vayan dejando, porque esto es lo que yo voy corroborando, pues yo me voy a ir a ver justamente cómo, si ponen la fecha, cómo están evolucionando, se van, todo eso. Nosotros ahí vamos a anotar lo que es el genograma. Y después de esto, nomás justamente, ya, si es que se da la situación, ojo, tengan en cuenta, si se da la situación, ya van a aplicar el primer día la escala de la escala de depresión, ¿verdad? La escala de Yesabá, la escala de depresión de Yesabá, ya van a aplicar ustedes, ¿sí? Sí se da. Si no, a veces ellos te quieren contar, te cuentan, yo necesito esto. La vez pasada nosotros llegamos así por silla de ruedas, tal cosa, bueno. Yo ayudé ya a pear, yo ya para la ñandú, para la sentía, para la de así. Porque nosotros no vamos a tocar esa parte, pero por supuesto que vamos a anotar. Y esto ustedes después van a encontrar justamente, van a describir, mejor dicho, en estas problemáticas encontradas. Eso pueden poner más ustedes abajo, número 1, y ponen problemática es, por ejemplo, el riesgo social, paciente no tiene familiares que lo visiten. Paciente refiere que está muy triste, que está muy solo. Paciente no sé si sería una problemática, por ejemplo, no lee, no escribe, posiblemente, ¿verdad? Pero eso de pronto también es un dato importante que ustedes tienen que tener en cuenta, anotar en alguna parte justamente. Paciente no lee, no escribe, para que no se le haga ninguna actividad, que no le vamos a dejar un libro, por ejemplo, para que lea, si es que no lee, no escribe, ¿verdad? No se le va a hacer una actividad porque no puede, con esa, que requiera esa capacidad, ¿verdad?
Por eso es importante. Entonces acá ustedes van a describir, van a anotar las problemáticas encontradas, todas las que encuentren, ¿verdad? Todas las que encuentren. Ya sea a manera de relato, ya sea el resultado del test que ustedes utilizan, de la escala, ya sea de la escala Yesabá, como también yo creo que finalmente vamos a utilizar el test de Moca. Porque muchos luego no leían. Entonces es más sencillo. ¿Cómo le vas a hacer deletrear mundo al revés? Por ejemplo, si vamos a usar mini mental, ¿verdad? Vamos a decir que escriba con los ojos cerrados, ¿sí? Que escriba, ¿verdad? Si es que no sabe escribir, ¿verdad? El test de Moca, Sebastián, está más preparado para personas analfabetas. ¿Es así? Hola, profe. ¿Qué tal? Sí, en comparación del mini mental, sí. Mm. Entonces, esos instrumentos ustedes, gente, van a llevar, van a imprimir, no sé, 2, 3, seguramente van a imprimir y van a tener con ustedes, ¿sí? Entonces, el test de Moca nosotros ya habíamos practicado la vez pasada con Sebastián, el primer grupo que estuvo, evidentemente ya conoce, de todas maneras, si quieren, vamos a volver a hacerlo ahora mismo, ¿verdad? O no llegamos a practicar, así que nosotros hicimos el mini mental nomás, ¿verdad, Sebastián? Ese no Sí, llegamos a practicar, profe. sí, Era que tuve un sí, inconveniente sí, me y al final acuerdo. no pude explicar. Bueno, pero ahora sí tenés, ¿verdad? Voy a ir un poco, entonces vamos a hacer hoy, ahora. Un rato, vos, no lleva mucho tiempo. ¿Está bien? Bueno, Sí, podés ir preparando en tu compu, por favor, ya que vos tenés ya todo eso. Bueno, entonces, eh, por ahí da la ocasión y hacemos esto en una primera entrevista. O si no, no. Cuando ponemos justamente instrumentos utilizados de intervención, van a poner instrumentos utilizados, si utilizaron la escala Yesabá, pongan escala Yesabá, Moca, test de Moca, entrevista, entrevista. ¿Y qué es la intervención ahí en ese momento? Evaluación nomás todavía, ¿no? Entonces, pasa que allí nos solicitan trabajar por objetivos terapéuticos, que de hecho es lo ideal, ¿verdad? El primer día que ustedes se van, qué sé yo, el 9 de mayo va a ser entonces evaluar el estado psicológico del paciente. Van a poner su objetivo terapéutico de pronto inmediato, ¿verdad? Recolectar los datos sociodemográficos, recolectar información relevante, cosas así, ¿verdad? Bueno, si encuentran ya ciertas cosas que ustedes quieren hacer, de pronto encuentran, este paciente requiere que por ejemplo, tiene el test de Moca alterado o el test de depresión alterado también, baja. Tiene su depresión, mejor dicho, ¿verdad? Presencia de depresión. Entonces ponen mejorar el estado de ánimo, disminuir sus niveles de ansiedad, su nivel de depresión, ¿verdad? Estimular los aspectos cognitivos, como, qué sé yo, la memoria, aspectos cognitivos como la percepción que ustedes ven que les cuesta mucho concentrarse, les cuesta hablar de manera fluida, está muy lloroso, bueno, en fin. Siempre es importante establecer un objetivo terapéutico, gente. Entonces, de acuerdo a ese objetivo se va trabajando justamente, ¿no? Es muy importante. Incluso yo pondría luego esto en el 2 y el otro en el 3. Entonces, bueno, y ahí pues ustedes van a poner, por ejemplo, si el paciente está lúcido, si el paciente, ahí es importante escribir cortito, así el paciente colabora con buena predisposición, o paciente poco colaborador, paciente no se establece el vínculo terapéutico hoy día, se volverá a intentarlo en un próximo momento, puede ser, ¿no? Pueden poner eso si es que no se da, ¿verdad? En ese primer momento, ¿verdad? No colabora.
Sí, es importante siempre anotar si está con buena orientación autodiagnóstica, ¿verdad? Si conoce su nombre, apellido, si sabe qué día es y todo eso. De algún modo u otro, si no sabe, es porque posiblemente no esté estimulado eso. Entonces, eso, por ejemplo, es importante, trabajar. Y uno diría, pero ¿para qué, peón? Si nosotros lo a veces ni siquiera nos acordamos la fecha, tenemos que mirar nuestro celular, ¿verdad? Y justamente es eso, ¿verdad? El conectarse con el día a día nos hace también, nos hace, ay, se me embocó, a veces Dios. Ana Patricia, anda mi amor afuera, por favor. Perdón. Entonces, no se conecta con el mundo, con la realidad, con el presente, ¿verdad? Es importante pues, tener un contacto con la vida cotidiana. Entonces, eso, por ejemplo, ¿verdad? Eso nosotros incluso después podemos dejar como sugerencia a la clínica, ¿verdad? Poner un reloj grande allí y que todos los días los pacientes cuando se levantan vayan a mirar la fecha y la hora. Que no solamente sepan que es la hora de comer al mediodía o desayunar cuando se levantan, sino que también sepan la fecha y que esa es las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, lo que fuera. Esto es algo importante que de acuerdo a lo que nosotros vayamos encontrando, nosotros vamos a ir haciendo sugerencias grupales también, ¿verdad? Vamos a ir haciendo sugerencias para la institución, porque eso ellos están muy abiertos justamente. En ese lugar no hay ninguna actividad reglada para ellos, más que la televisión en uno de ellos, en el otro no hay ni siquiera televisión. Con las pacientes mujeres sí también hay televisión. No hay ninguna actividad reglada. Primeramente vamos a hacer todo lo que es, yo creo que 2 o 3 días les va a llevar seguramente, 2 o 3 veces, mejor dicho, ¿verdad? O sea, en 3 veces por ahí les va a llevar culminar la evaluación, ¿no? Y después de allí ya vamos a hacer intervenciones específicas, estimular la parte cognitiva, trabajar un poco su estado de ánimo, ahí podemos trabajar desde la terapia racional emotiva, vamos a preguntar un poco qué es lo que tiene verdaderamente allí, porque muchos están contentos porque están allí, otros no quieren saber absolutamente nada de estar allí, ¿verdad? Pero no tienen dónde ir, hacerle ver un poco el lado positivo de tener un lugar donde le dan comida, donde de algún modo otro atienden su salud, porque a ellos se les lleva ahí en los hospitales, en las consultas, en fin. A ellos se les va, se les asiste en sus necesidades básicas propiamente, ¿verdad? Y bueno, lo ideal justamente es hacer que ellos puedan lograr adaptarse a esto. Seguramente hay personas que tienen cierta culpa, cierta rabia. Justamente la trabajadora social decía, ¿verdad? Que la mayoría son hombres porque la mayoría son personas que han tenido una vida anterior posiblemente no muy ordenada, por eso las familias le abandonaron, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? De Ricardo, ¿por qué te parece que son la mayoría hombres, ¿verdad? Bueno, en fin, esos son un poco prejuicios que nosotros vamos a dejar de lado, gente. Nosotros no estamos allí para juzgarle a las personas. Nosotros no estamos, como psicólogos, nosotros, la aceptación incondicional positiva, como justamente habla Carl Rogers, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta. Nosotros no estamos ahí para juzgar su pasado, ni mucho menos escuchar, comprender y acompañar un poco y hacer que eso sea más llevadero. Esto es nuestro propósito, sobre todo. En general, ¿por qué? Por un lado, para ustedes es un aprendizaje, van a ir viendo pacientes reales, personas con quienes van a trabajar, van a ir viendo cómo se hace una aplicación de un instrumento. Ustedes van a hacerle, ojo, no se olviden, no le van a dejar ningún test. No, 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 no. En este sentido, cada uno de ustedes van a ir haciendo las preguntas, ¿verdad? Traten de no ser sumamente estructurados, porque me preguntas, una, te dice una de las preguntas, ¿verdad? ¿La vida para vos tiene sentido, verdad? Sí, no. A veces sí, a veces no. Empieza a decir, bueno, y después traten de reencauzar nomás, pero dejen un rato allí que hable.
Algunos se cuelgan y van contando otras cosas y salen por las ramas, ¿verdad? Pero ustedes apliquen el instrumento. Ni se les ocurra dejarle ningún instrumento para que ellos completen, porque no lo van a hacer y no están preparados para hacerlo. En ese sentido, es diferente ya una intervención, ¿verdad? Entonces, reitero un poco, aquí es una ayuda mutua realmente. Aquí ustedes están aprendiendo a manejar entrevistas, a lidiar un poco con las personas, porque muchas veces va a estar de mal humor, muchas veces va a querer hablar demasiado y ustedes tienen que saber cómo cortar, por ejemplo, cuando ya es su hora. El tiempo estipulado es de 40 minutos, ¿sí? De 40 minutos, 40 a 50. De pronto la primera entrevista les va a ser mucho más larga porque ahí si no culminan en un día su test, dejen allí y la próxima continúen, gente. Pero aprendan a cortar. Esas son las cosas que ustedes van a ir aprendiendo justamente. A cortar en un horario específico, justamente, ¿verdad? 40, 50 minutos ya da, entonces porque ustedes van a ir a ver otro paciente, ¿verdad? Entonces no les va a dar el tiempo. En 2 horas lo ideal sería hacer 3 pacientes. Los 3 pacientes, entonces, en 2 horas que tenemos 120 minutos, 120 minutos, 4 por 3, 12. Entonces, posiblemente tengan un poquito más, ¿verdad? Ustedes tienen que también darse un ratito el tiempo de escribir, ¿verdad? De escribir también esto que va a ser cortito, no va a ser mucho. Esto van a ir ejercitando. Estos son pequeños informes y ustedes van y dejan esto en la ficha del paciente. Siempre pongan su nombre, apellido, su firma y debajo su nombre y apellido. Acá luego va a estar el mío, porque yo después voy a ir corroborando y voy firmando y sellando justamente eso. Firma y aclaración. Firma y aclaración, nombre y apellido, para que yo sepa a quienes ustedes les evaluaron. Esto es con relación a la primera parte y luego justamente vamos a ir viendo qué cosas necesita esa persona. De acuerdo a lo que ustedes van encontrando, van a ir encontrando la forma de generar. Algunas veces de pronto te va a decir que quiere hablar con su hija y si ustedes llegan a encontrar el número de teléfono de su hija o de su hijo o de su señora o de su, no sé, de su familiar, ¿verdad? Podrían hacer también el enlace, pueden hacer, no hay ningún problema. Eso no está prohibido, ¿verdad? Está totalmente permitido porque es algo terapéutico también para la persona. Le hará bien seguramente conversar con, y hay que ver si es que de pronto encuentran negativa de parte de la familia también decir, trabajar esa aceptación en el paciente, ¿verdad? En el adulto mayor, de que él ha tomado distancia, de que a él seguramente le hace mucho daño esto y le duele mucho, pero que las cosas ahora no vamos a poder cambiar. No podemos cambiar porque no depende de él, ¿verdad? Depende de la otra persona, quien es la que se alejó por A o B motivo, que tampoco vamos a juzgar, ¿verdad? No vamos a juzgar nosotros y trabajar nomás la aceptación, que él igual disfrute de lo que tiene allí, de lo que están allí, y que a pesar de todo la vida tiene sentido. Esto es lo que sobre todo, a pesar de todo sí a la vida, esto es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿verdad? A pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de todo, hay algo positivo en la vida que hacer, ¿verdad? De cerrar círculos, desde este enfoque de modificar su paradigma mismo, ¿verdad? Esto es lo que se refiere justamente a lo que vamos a hacer en nuestro trabajo, van a hacer ustedes, ¿verdad? En su trabajo con estas 12 sesiones. Van a ir estructurando sí o sí. ¿Por qué? Porque una siguiente pareja de trabajo va a continuar trabajando con ese adulto mayor, va a seguir con sus objetivos terapéuticos, con sus propuestas, va a volver a evaluar a ver si ha mejorado justamente. En un momento estaba deterioro cognitivo grave y ahora está medio nomás, o está moderado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esto nos da también ciertos indicadores de que la intervención, de que el trabajo que ustedes realizan surte sus efectos. Yo veo esto ahora en la clínica Divina Providencia, como los chicos, ayer por ejemplo, una de esas pacientes los que estuvieron aquella vez, hablamos nosotros de Álvara, esta chica que
no quiere salir, todo eso. Ella ayer, por ejemplo, y si ayer fue viernes, salió en el patio, eso justamente le había sugerido, y está mucho mejor, no solamente emocionalmente, sino físicamente. Em, ha disminuido su consumo de morfina ya otra vez, justamente, ¿verdad? Hay cosas que van mejorando porque el ser humano es integral y es así con ese adulto mayor, ¿verdad? Entonces se va a volver a evaluar para ver la progresión, y ahí está nuestro trabajo basado en la evidencia científica, de que es la técnica, de que es el trabajo que usted, no, que no es azaroso su bienestar ahora, que no es porque ahora estamos en otoño, ¿verdad? O que ahora come mejor, que es justamente la variable dependiente del bienestar de esa persona, ¿verdad? Es justamente el proceso que ahora empiezan ustedes con él. Después seguramente yo quiero, nosotros habíamos dicho con Ricardo, ¿verdad? Ir implementando un poco más adelante, seguramente eso todavía no ahora, porque primero vamos a evaluar todo, algunos talleres de labor terapia, eso ya de manera un poco más grupal, posiblemente los fines de semana, que de pronto pueden estar un poco más, ¿verdad? Ya seguramente el segundo grupo va a implementar eso, ¿verdad? Talleres de labor terapia con todo, para que ellos vayan haciendo actividades manuales, actividades que le permitan ser útiles, que les permitan distraerse y todo eso, ¿sí? Entonces, un poco es eso. ¿Tenés, Sebastián, por allí? Vamos a mostrar ahora el test Moca. Está empezando a compartir, todavía no puedo compartir, pero vamos a empezar. Está empezando, Sebastián. Ahí está. Bueno, Sí. ok. Entonces, Bueno, obviamente el primer paso sería anotar el nombre, el nivel de estudio, porque es importante tener en cuenta su reserva cognitiva en base a ese nivel de estudio, si es llegó a recibirse de una carrera o terminó la secundaria básica, etcétera. El sexo, em, la fecha de nacimiento y la fecha, ¿verdad? Actual. Posteriormente, ¿verdad? Se hace el primer ejercicio que sería para la cuestión de planificación y ejecución visoespacial ejecutiva. Nosotros vamos a explicarle lo siguiente al paciente. En este primer ejercicio le vamos a decir que nosotros queremos que él vaya intercalando números con letras. Y le vamos a decir que siempre debe de respetar el orden numérico, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, y el orden alfabético, A, B, C, D, etcétera. Pero siempre intercalando, ¿verdad? Y les enseñamos una vez, por ejemplo, le decimos el 1 vas a intercalar el primer número con la primera letra, que sería A, después vas a pasar al segundo número y de esa manera vas a ir haciendo. Hay que preguntarle al paciente si es que entendió cómo realizar la operación. Y le decimos al final que debe determinar acá en la E donde se culmina la tarea. Y de esa manera tenemos que ir viendo que vaya realizando de manera correcta el ejercicio y si logró hacer todo bien hasta llegar a la E, cuenta como un punto y acá se señala el punto. Ahora, si tuvo una equivocación o inclusive, a pesar de que le hayamos dicho que es la final y sin embargo une la E con la A, en ese caso se le anula el punto y no se le considera. ¿Se entiende hasta ahí? sí, sí, Sebastián, Sebastián. ¿Y si no, pero ¿y si no conoce luego el abecedario, entonces? En, No, no se si hace. no conoce el abecedario, entonces tendríamos que probar otro test que no sería este, sería para... O sea, em, este ítems nomás no vamos a evaluar en todo caso, ¿verdad? O sea, no vamos a sí, consignar, mejor dicho, ¿verdad? sí, Mm. exacto. Este ítem podríamos entonces dejarlo a un lado para no contabilizarlo. Porque si por ahí te Ahora, dices, que no conoce luego justamente si no conoce luego contar, posiblemente sepa. Lo que yo también digo, ¿será que podríamos hacer? Si sabe contar nomás, ¿verdad? sí, Entonces, después del entonces uno, podríamos decirle que vaya haciendo los la escala números. numérica, Sí, exactamente. porque igualmente si a partir de ahí aún así se equivoca con alguna letra, ¿verdad? Por ejemplo, entonces ahí igual se estaría discriminando problemas en la cuestión de la función ejecutiva, tanto en la atención selectiva como
de repente puede ser en la toma de decisión y la planificación, porque se está equivocando en ese momento a pesar de saber una instrucción. Mm. Entonces, Sebastián, sí, se me cortó un ratito. Quiero nomás estar segura. Lo que se busca dale. acá es que relacione, número 1, con la primera letra, número 2, con la segunda letra. Eso es en un principio lo que buscamos, ¿verdad? Sí, y que él lo complete hasta el E y termine ahí. Y si no, con lo que dijo la profe, si no conocen las letras, entonces buscamos que relacionen los números. Sí, Del 1 al solamente 5. realizando el orden numérico que vaya uniendo y en este caso las demás letras contarían como distractores. Dale, dale, dale. Dale. Entonces, una vez que se realiza se le explica al paciente que debe de dibujar el cubo, ¿verdad? Y en este caso, el test ofrece una imagen tridimensional debido que generalmente en pacientes que tienen, por ejemplo, ¿verdad? Un Alzheimer, muestran de manera temprana algo que se llama apraxia, que es básicamente una pérdida de la praxis constructiva, que es la capacidad de realizar movimientos finos y coordinados. Y en los dibujos de tridimensionales se puede ver si el paciente perdió o no esta capacidad. Entonces nosotros debemos decirle que dibuje este cubo de la manera más exacta que pueda. Y tiene que hacerlo relativamente bien el cuadrado, unir todo, ¿verdad? Si de repente hay una parte que no unió, ¿verdad? No se le considera el punto. Por otra parte, tiene que ser en la misma perspectiva. Si ustedes se dan cuenta, el cuadrado de la izquierda está abajo y el cuadrado de la derecha está arriba. Si él hace al revés, que el cuadrado de la derecha esté abajo y el cuadrado de la izquierda esté arriba y cambie de perspectiva, tampoco se valida el punto. Por eso hay que explicar al paciente que debe hacer lo más exactamente posible para ver si es que tiene comprometido en este caso la praxis constructiva. ¿Se entiende ese? Yo entiendo. Los Perfecto. demás entienden bien así. Sí, Sí, compa. compañero, sí entiendo. Sí, Sí. se va, se Bueno, entiende súper. si es que realiza todo bien, entonces se considera el punto, se anota acá y se pasa al siguiente. Es el dibujo del reloj, que tiene que ser el reloj analógico. Y si el paciente de una nos dice que no sabe, ¿verdad? O que nunca aprendió, ¿verdad? Uno le puede indicar cómo se hace. Le puede indicar que ese reloj, ese famoso reloj que es un círculo y que tiene los numeritos. Y que con el palito chiquito indica la hora y con el palito largo indica los minutos. Le preguntamos también si sabe el sistema de minutos, ¿verdad? De que va de 5 en 5, como sabrán lo que saben hacer este tipo de reloj. Y si no, le explicamos eso. Una vez que le explicamos eso y el paciente comprende cómo hacer, nosotros le estaríamos dejando realizar para ver si tiene bien las funciones de abstracción. Porque a la hora de realizar el minuto y cuestiones así, debe de abstraer números y debe de ejecutarlo en el dibujo. Y en ese debemos de considerar el contorno, si es que hace bien el círculo o si en alguna parte no llega a completar el círculo, o puede ser un cuadrado también, ¿verdad? Pero si en alguna manera no llega a unir todas las líneas, pierde punto en el contorno. Los números deben de estar ubicados, como todos sabrán, del 12 arriba y deben de estar ubicados todos en el lugar correspondiente y siempre de manera vertical. Tenemos que decirle que debe hacer lo más exactamente posible a un reloj analógico. Si va haciendo, por ejemplo, de manera, va poniéndose cada vez más de costado los números hasta estar de manera horizontal, entonces no se considera. Por otra parte, puede hacer los números tanto adentro como afuera, ¿verdad? Pero no debe de intercalarse eso. Debe ser siguiendo siempre un orden. Entonces, si realiza todo bien en la parte de los números, se considera también los números. Y en las agujas, como ya les dije, que se ve especialmente la abstracción, tiene que hacerse las 11 y 10 minutos. Le debemos indicar que debe hacer las 11 horas con 10 minutos y debemos revisar que el palito chico apunte el número 11 y el palito largo apunte el 2, ¿verdad? Y de esa manera se consideran así los puntos de la aguja. Y así va completándose, y si llega a ser todo, obviamente 5 puntos. Posteriormente se hace... Ratito, antes de pasar ese, Sebastián, te pregunto Sí. yo si de pronto tenemos un reloj y nos muestra, o sea, ¿no te parece, por ejemplo, que sería también de pronto bueno tener un reloj justo ese día y mostrarle esta clase no es lo que quiero que me dibujes?
Sí, sería preguntas. bueno mostrarle, pero en la Mostrarle, hora de la ejecución no hay que mostrarle para que claro, no copie, sino darle claro, una claro, indicación que entienda y mm, después mm, dejar que él lo realice. claro, sí, 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 así, gracias. Sí, Profe, Mm, yo tengo una pregunta. Algunos abuelitos tienen artrosis, mm, ¿verdad? mm. Si no puede dibujar, pasamos al siguiente, dejamos eso y pasamos. Y y justamente, igual hay que igual hay que en ser. este caso, decirles que hagan como puedan, Mm, Que porque hagan justamente como hay puedan. algunos datos cualitativos que importan. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si el cubo hace con una especie de temblorina muy pronunciada, eso, por ejemplo, son indicios de Parkinson, por Parkinson, ejemplo, y ya te exactamente. va dando algunos datos cualitativos que vos no puntúas, pero que te sirven para el análisis cognitivo de su situación. Ok, es como que haga como pueda. Ahí. Sí, Claro. Ok, exacto. Y si no, Ah, no logra hacerlo perfecto. bien, le resta el punto. así no No es, le porque vos considera el sabés, por punto. ejemplo, si es que justamente como decía, si tiene secuencia, pone 12 13 no hacen más bien porque tiembla o no le sale bien, pero eso, los números ya están bien, ¿verdad? Las agujas hizo uno más corto, otro más largo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que entiende por lo menos, solo que no puede en la praxis, como bien lo dijo justamente Sí. Sebastián, ¿verdad? Ejecutar porque ya está teniendo ciertas dificultades y es lo que nos va indicando. Estos son los parámetros, los indicadores que nos van dando justamente de los deterioros que va presentando, ¿no? Sí, después paso al siguiente ejercicio que sería identificación. En este caso tenemos, a partir de acá ya sería, digamos, nosotros agarramos la hoja y le vamos diciendo para que nos diga todo de manera verbal a partir de acá. Solo esos ejercicios eran los que tenía que hacer con un lápiz y borrador, digamos, los ejercicios. A partir de acá nosotros vamos a señalar, ¿verdad? Al león le preguntamos, ¿qué animal es este? Y qué animal es el siguiente, y a medida que responda correctamente, le vamos puntuando. En este caso, el camello puede decir tanto camello como dromedario, y si de alguna manera también no completa alguno, ¿verdad? Sería bueno preguntarle lo siguiente. Sería preguntarle si sabe qué animal es y no recuerda su nombre. O si no sabe lo qué animal es. Porque si de alguna manera te dice que nunca lo vio ese animal, entonces en ese caso lo que estaría indicando es algo que se llama agnosia, que es desconocimiento. Pero si te indica que sabe qué animal es, pero ya no recuerda el nombre, no puede recordar el nombre, entonces ahí hablamos un caso de anomia y eso sería, digamos, lo que iríamos puntuando. Si logra realizar todo bien, le puntuas y si no, dejas. Esto se debe para explicar un poco debido a que estas palabras animales que son muy populares, pero de baja frecuencia en el lenguaje cotidiano, cuando hay un deterioro cognitivo, se suele comprometer este tipo de ejercicios y las personas tienden a fallar en estos ejercicios cuando ya está algo comprometido. Después, posteriormente, es lo de memoria. Acá no se puntúa puntos, ¿verdad? Dice luego. Y lo que debemos de hacer es decirle, yo te voy a decir una serie de palabras y una vez que yo termine, quiero que me lo repitas. No importa el orden en cual lo repitas, sino que lo repitas hasta donde puedas recordar. Y le decimos, de manera pausada, rostro, seda, iglesia, clavel, rojo. Y ahí le preguntamos y vamos anotando si es que acierta. Si no acierta, no anotamos y volvemos a hacer un segundo intento donde volvemos a decir, pronunciarle todas las palabras y posteriormente dejar que él los pronuncie y volvemos a anotar todo si es que lo recordó todo y si no, no puntuamos. Y a partir de ahí le decimos, bueno, yo quiero que estas palabras vos las recuerdes porque próximamente te estaría nuevamente preguntando cuáles eran. Después de eso pasamos al de atención, ¿verdad? La parte que evalúa la atención. Y lo que tenemos que hacer es, con el primer ejercicio, repetir esta serie de números y esperar que él lo repita. Le decimos 2, 1, 8, 5, 4. ¿Podrías repetírmelo ahora usted? Y entonces ahí te va repitiendo y si logra decir todo de manera correcta, se le considera el punto. Por otra parte, después le vamos a indicar que debe decir los números que nosotros le decimos a la inversa, de manera al revés. Le preguntamos si comprende el ejercicio
y después le decimos 7, 4, 2, y él debe decir 2, 4, 7. Si se equivoca en el orden, en este caso, no le validamos el punto, y si lo hace de manera correcta, sí. ¿Se No se entiende hasta ahí? olviden, no se olviden que gente de decirle pausado. Hasta, ¿ves? Sí, Pausado y fuerte, para algunos no escuchan bien. Atiendan quiénes son los que no escuchan muy bien, por ejemplo. 7, 4, 2. Al sí, revés quiero que me diga. Al revés quiere ser. Ahí te tiene que decir 2, 4, 7. Y el otro mismo también. 2. Fuerte, así como para que entienda. Firme también. sí. 1, 8, 5, 4. Una sola vez le puedo decir, ponerle que nos preguntan otra vez, ¿cómo era volver a decirme? Y ahí se le puede volver a decir, parece que sí, ¿verdad, Sebastián? Sí, por ejemplo, si de alguna manera vos vas repitiendo decir 2, 1, y ahí él ya te dice 2, por ejemplo, ¿verdad? Le decimos, espera un momento, yo voy a decir toda una serie de números y después vos me vas a decir cuando yo termine, te voy a indicar. Y le vamos a decir que atienda bien o mal los números. ¿Se entiende esa parte? Pregunta Esther si cada uno vale un punto. No, tiene que decirnos todo. Un punto es que, que nos diga todo bien. No, es que nos dice 2, nos dijo 8, nos Sí, dijo nos 4, por debe ejemplo. decir todo bien en el caso del 2, 1, 8, 5, 4. Tiene que decir todo bien ese para que sea un punto. Si algo dice mal ahí, no se le considera ese punto. Y en el siguiente también debe decir al revés, 2, 4, 7, que sería lo correcto. Y tiene que decir de esa manera. Si algún número no dice en ese orden, no se le considera el punto. Y perdería un punto ahí. Te pregunto una cosa, curiosidad Sí. nomás, esa serie de números las tenemos que decir, o sea, las tiene que escuchar o la puede ver. Y en ese No, caso se nosotros le prepara. decimos de manera verbal. Ah, y Nosotros le él decimos de escucha, manera él verbal o ella porque lo que vamos a escucha. evaluar es la atención ahí que nos está Ah, ok, prestando. ok, dale. Sí. Después, el siguiente ejercicio, nosotros le debemos decir al paciente que nosotros vamos a nombrar una serie de letras. Y cada vez que mencionemos la letra A, ¿verdad? Debe dar un golpecito fuerte, digamos, que nosotros podamos percibir bien, indicando que ha escuchado la letra A. ¿Sí? Le decimos F, B, A, y tiene que golpear ahí el paciente. C, M, N. Y tiene que realizar todo de manera correcta, ¿verdad? Si llega a tener un error, igual le consideramos el punto. Pero si comete 2 errores, a partir de ahí ya le anulamos el punto. Y los errores sería tanto no dar el golpe cuando uno dice A, como dar el golpe cuando uno no dijo A. Esos serían los errores que se pueden cometer. ¿Se entiende ahí? Entonces, por Sí, ejemplo, en la L, dijo él, entonces vos ya le dijo en la L y dijiste otra, ay, no dijo, o sea, perdón, no golpeó, y ahí entonces ya se le anula el punto, ¿verdad? Sí, si él Mm. golpea cuando vos decís L, entonces se considera un error. Ajá. Y debemos de ir anotando eso a medida que vaya diciendo. Ujú. Con una X podemos ir marcando en qué se equivocó. Y si en total nos suma ya 2 errores, entonces no le consideramos el punto. Genial. Dale, Gracias. después, posteriormente, hacemos este ejercicio que es de restas, ¿verdad? Le vamos a indicar al paciente que a partir del número 100 va a tener que ir restando la unidad de 7. Le indicamos esto, le preguntamos si entiende, ¿verdad? Siempre es importante preguntar que entienda la operación que vamos a realizar. Y si no es así, le volvemos a explicar hasta que pueda entenderlo. Una vez que entienda, le decimos cuánto es 100 menos 7. Entonces te da ya el número y le vas diciendo que vaya restando. Y como había indicado en la otra vez, si por ejemplo en este número te dice 90, en el primer número, 100 menos 7 te dice 90, ese va a ser un error. Pero si a partir de ese 90 te dice 83, que sería la operación correcta de menos 7, nosotros debemos considerar ese 83 como correcto por más de que acá esté 86, porque a partir de ahí ya cambia ya el número de referencia con el cual él está haciendo la resta.
Entonces, como Es lo había mismo que explicado, hicimos con el Minimenta la vez pasada sí, también, lo ¿verdad? Ese mismo. mismo, así mismo. Lo mismo ese de 30 nomás, ese de 30 y después 23 y así. Sí. Ya. ¿Se entiende entonces ahí, verdad? Se entiende, Sebastián. Excelente. Dale. Gracias. En este caso, ahí lo nos indica cómo puntuar. Dice, 4 o 5 operaciones correctas, ¿verdad? Serían 3 puntos. Si hizo 2 o 3 correctas, serían 2 puntos. Y si hizo solamente una correcta, es 1 punto. Y si no hizo ninguna correcta, es 0 puntos. Tenemos que ir viendo cuál hace bien y cuál hace mal, obviamente. Y es recomendable, por lo que dije, anotar también el número en caso de que se equivoque para ver si la siguiente operación de resta la realiza bien o mal. Y de esa manera, después, posteriormente, pasamos a lo que sería el ejercicio de lenguaje. Y le debemos decir lo siguiente. Quiero que repitas tal como yo digo la siguiente frase, una vez que lo diga. Le preguntamos si entiende y después le decimos, el gato se esconde bajo el sofá cuando los perros entran en la sala, ¿verdad? Y tenemos que asegurarnos que diga exactamente como nosotros hemos dicho. Si dice, el gato se esconde por debajo del sofá, a partir de ahí ya se considera ya como incorrecto. Por más de que sea la misma idea, igual se considera incorrecto. Tiene que ser, debemos insistirle con que sea exactamente igual, y si lo logra hacer en los dos casos, le consideramos los 2 puntos. Cada frase vale 1 punto. ¿Se entiende ese? Sí, sí, Sebastián. Perfecto. Y si es un guaraní parlante, le creamos una oración. Sí, le podemos crear igual una oración que dominemos bien. En este caso yo le recomendaría, digamos, que ya de antemano anotemos una frase, ¿verdad? Y se puede Igualmente, traducir incluso ese también de pronto. sí, Maracayá o podríamos cañú. traducir exactamente esto. Maracayá o cañú, sillahui, bellahuahui. Algo así nomás, ¿verdad? Hoy Hay que, hoy que que considerar nomás ese Ejecuté. punto. Viste que Sí, tenemos ese tipo de pacientes. sí. Y después el siguiente ejercicio es decirle que diga el mayor número de palabras que empiece con P, que no sean nombre de países, de personas, ni verbos conjugados. Tiene que ser, por Limitado. ejemplo, Limitado, entonces. pelota. Por ejemplo, no te puede decir Sustantivo. perro, después te dice perrito, perrote, cuestiones así tampoco. Y Tiene que debe de ser hacer, pala, pelota, tiene que ser en pelota, este pala, caso, ¿verdad? plata. Podríamos preguntarle también de repente si es que podemos grabar, porque a veces pueden decir muy rápido y uno puede no anotar todo. Y podemos preguntarle si podemos grabar para saber la cantidad y después contar. Y a partir de 11 o mayor de 11 palabras se considera 1 punto. Igualmente, eh, acá depende un poco de la cuestión de qué tanto estudios tenga. No es lo mismo, digamos, que te haga 11 palabras una persona que, por ejemplo, es un doctor o que tenía una profesión de una reserva cognitiva alta, a que sea, digamos, una persona que trabaja en algo físico, obrero, albañil, etc. Agricultor, en fin. Y si es una persona con mayor nivel académico, tengo entendido que es a partir de 18 palabras. Igualmente, nosotros lo que vamos a hacer es considerar primeramente esto, lo de las 11 palabras. Y en base a eso hacer el puntaje y después, considerando lo otro, estaríamos sumándole o restándole el punto. Posteriormente, se hace un ejercicio de abstracción. Nosotros le vamos a explicar lo siguiente al paciente. Le vamos a decir, yo te voy a decir Sebas, 2 perdón, palabras. Sí, te puedo hacer decime. una consulta sobre cómo le vamos a puntuar finalmente la parte del lenguaje, porque viste que creo que vale 1 punto, ¿verdad? Sí, Ese ejercicio. sí. Y tiene que alcanzar las 11 palabras para que yo le pueda puntuar con 1. Sí, en un principio sí debes hacer eso, pero posteriormente tenés que revisar igualmente y tener en cuenta, ¿verdad? Que cuál es su nivel académico. Y en base a ese nivel académico, nosotros vamos a cambiar la exigencia. Yo les voy a enviar después un material donde explica esas cuestiones, ¿verdad? En el grupo también, que serían pequeños detalles
en este caso. Y a partir de 18 para arriba en el caso de gente con mayores estudios. Porque su reserva cognitiva es mayor. Pero si no alcanza, por ejemplo, en el caso de que sea 11 nada más, si no alcanza las 11 palabras, qué sé yo, se quedó, dijo perro, pala, pelota y después no pudo avanzar más que eso, no se le Cero. puntúa. Cero. Sí, Ok. Sí o no se sí le tiene que puntúa, alcanzar ahí las 11 cero. para. Ok. Súper. Exacto. Sí. Bueno, posteriormente el siguiente sería donde le decimos, yo te voy a decir dos palabras, te voy a dar un ejemplo donde te voy a decir dos palabras y te voy a decir qué cosas tienen en común. Y en base a eso me vas a hacer los próximos ejercicios. Le decimos, manzana, naranja son igual a una fruta. Le preguntamos si entiende la similitud, ¿verdad? Y si nos dice sí, le decimos, bueno, de esa manera quiero que realicemos otro, otro ejercicio del mismo tipo, le decimos. Y le decimos, por ejemplo, tren, bicicleta, le podemos decir que buscamos una categoría genérica o que incluya las dos palabras, ¿verdad? En este caso, tren, bicicleta serían transportes, medio de transportes. Sería lo que tienen en común. Viendo el ejemplo de manzana, naranja es igual a fruta. Tienen en común que son frutas. En este caso, tren o bicicleta, la respuesta sería que son transportes para moverse, para movilizarse. Si te dice ahí rueda nomás, o cuestiones así que no lleguen a una categoría genérica, entonces no se le considera correcto. Así también le decimos reloj, regla, y nos debería de responder instrumentos de medición. Si nos dice instrumentos que tienen números nomás, no cumple el criterio de una categoría genérica. Y en este caso, este es el ítem, digamos, que evalúa de manera más sensible la capacidad de abstracción de las personas. Si realiza los dos de manera correcta, es 2 puntos. Cada uno vale 1 punto. ¿Se entiende esa parte? Sí, sí. Si nos dice unidad de medida, por ejemplo, Sí, se con eso entiende. tampoco no, ¿verdad? No. En ese caso, si reloj, regla, nos Mm, dice, serían unidades de medidas, también sería válido. correcto porque Mm, es igual a un instrumento de medida. O ujú, sea, ujú. básicamente podrés englobar las dos cosas en esa categoría. Entonces sí sería correcto. Lo que no estaría bien es que te diga, por ejemplo, que tienen números. Mm, ya, Así ok. nomás, cosas así. Ujú, perfecto. Después, posteriormente, nosotros le vamos a decir, bueno, ahora quiero que me digas todas las palabras que yo te había pedido que recordaras, ¿verdad? En este caso, si logra decir cada una, ¿verdad? Le anotamos 1 punto. Si no logra decir, por ejemplo, rostro, ¿verdad? No le anotamos el punto y lo demás sí, entonces serían 4 puntos. Pero posteriormente nosotros vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar lo que sería una pista de categoría. En este caso, rostro, vos podés decirle, es una parte del cuerpo. Eso sería lo que nosotros debemos decirle. Y si logra recordar a partir de ahí, señalamos acá, le damos una puntuación, pero no sumamos como puntaje. Simplemente indicamos que con esta pista logró recordarse. Si posteriormente a eso no logra, ¿verdad? Eso, lo que podemos hacer es una pista de elección múltiple, que sería, nosotros te voy a decir una serie de palabras y quiero que me digas si recordás que alguna de ellas era la que te pedí que recuerdes. Y le decimos, oreja, rostro, cabeza. Y si a partir de ahí nuevamente no responde, entonces no marcamos tampoco, pero si responde, marcamos igual. ¿Por qué? Eso nos sirve un poco como dato cualitativo para ver, digamos, si es que tiene alguna alteración relacionada con lo que sería alteraciones frontales o subcorticales, que suelen tener algunos pacientes con síndrome amnésico o con enfermedad de Alzheimer, ¿verdad?
Y por otra parte, si aún así si logra con las pistas, entonces no nos daría ese dato cualitativo. Porque una persona que empieza con esta enfermedad de Alzheimer, a pesar de que vos le des pistas, tienden a no recordar igual, de todas maneras. Entonces ahí te va dando esa posibilidad de diferenciación de hacia dónde va el problema. Después, posteriormente a eso, nosotros debemos hacer una... ¿Se entiende el se entiende el ejercicio de recuerdo diferido? Sí, sí. Y se puede ir haciendo, por ejemplo, vos le dijiste rostro, oreja, o sea, bueno, eso es una pista de esta primera palabra. Y si, por ejemplo, le Sí. decís seda, gamuza o cosas así, ¿verdad? Porque son telas, Yo les entonces voy a hace... pasar Mm, el material donde indica las opciones. Yo ok. tengo el material donde les va a indicar todas las opciones, tipo en clavel te pone rosa, en tulipán y Margarita clavel, Mayer. ¿verdad? Ujú. Sí, y de esa manera Claro. va poniendo pistas, digamos. Perfecto. Y les voy a ir pasando a los compañeros para que tengan y puedan releer un poco, porque el dato cualitativo que te da este test es muy importante en realidad. Y esa es una diferencia un poco también que tiene a veces con el test de Moca, de que permite darte algunos datos cualitativos que te dan mayor orientación, que posteriormente le podés indicar al neuropsicólogo, digamos. Y bueno, en la orientación debemos preguntar qué día del mes es la fecha. Después debemos de preguntar el mes actual y cada uno de esos va valiendo un punto. Después el año, después qué día de la semana estamos, en qué lugar, ¿verdad? En este caso sería, ¿cuál sería la zona del, Asunción, del o Creo que es sea, lugar? el barrio Los Laureles, si mal no me equivoco. ese fue no es de Villamorra todavía ese, ¿no? Mm, creo que ya es Los Laureles, profe. Bueno, pero si Porque nos dice, por ejemplo, ahí, Villamorra, entonces igual será que se puede, porque generalmente, bueno, Bueno, lo que sí es que si nos o dice, así por nos dice ejemplo, Asunción, que nos diga, pues ya no es suficiente. la pregunta de localidad, debemos responderlo conforme a qué lugar está el lugar. Asunción, si nos responde en este caso, estaría bien igual. Mm. Y el Ah, lugar, en el caso del lugar, nos debe decir que está en el hogar, hogar, ¿verdad? ya, claro, Si sí, nos sí. dice estoy en Ujú. mi casa, es porque ya Sí. hay una falla ahí de la orientación. Entonces, cada uno de estos nos debe responder de manera correcta. Y el punto de marcación es a partir de 26. Todo lo que es 26 para arriba es puntaje normal. Todo lo que es menos de 26 ya nos indica un deterioro cognitivo leve. Y acá nomás te da un dato de que si es un niño que tiene igual o menos de 12 años de estudio, se le agrega un punto igual. Pero en este caso no necesitaríamos, digamos. Entonces, ¿se entiende bien el último ejercicio, cómo realizar? Sí, perfecto. Dice una compañera, si el abuelito ya considéralo como su casa, porque hace años ahí seguramente o siempre estuvo ahí. Bueno, Sí, es como su casa, pero igualmente igual no es así como... vos le podés decir, entiendo, es tu casa, pero ¿qué lugar sería tu casa? ¿Qué sería este lugar? Así le preguntas. Mm, Como ah, para que vaya entendiendo que la pregunta va a el nombre del lugar. Yo estoy en una habitación del hogar de ancianos, que en teoría se les debe de indicar anteriormente cuando ellos ingresan ahí, se les indica. En todo caso, si ya no recuerda o no se le pudo luego indicar porque no iba a lo recordar o cosas así, justamente ya nos habla de que tiene serios problemas a la hora de ubicarse y orientarse en los lugares. y de hecho que nosotros, por ejemplo, ahí justamente en nuestro trabajo ya de intervención, estamos en el hogar tal parte, ¿verdad? Y si la próxima vos le volvés a preguntar y no te dice, significa que definitivamente ya hay un deterioro cognitivo, ¿verdad? Sí, Mm, exacto. ujú. Y de esa manera, digamos, se evalúa el test. Yo les voy a pasar a los compañeros también una hoja de las especificaciones para, en caso de que no responda, por ejemplo, rostro, en cuáles son las pistas de categoría y cuáles son las pistas de elección múltiple y tiene de cada uno de los ejemplos, de seda, de iglesia, de clavel, rojo, etcétera. Entonces, ¿se entendió bien, digamos, cómo se realiza este test? Este nomás lo es, ¿verdad, Sebastián? No hay más Sí, este otra hoja. nomás es. Mm, No, este corti- nomás es. cortito.
Sí, ¿cuándo nos vas a pasar esto, Sebastián, con la parte explicativa? Sí, ahora voy a pasarle la parte explicativa a Ricardo para que él pueda subir en el Drive. Creo que subió también este. Bueno, dale. Dale, Perfecto. Gracias, Sebas. Gracias, Sebas. Muchas gracias. dale, profe. Bueno, y el test de... Ay, yo voy a mirar un poco justamente ahora que puedo salir de pantalla completa. El test de Yesabá, la escala de Yesabá ya tienen, ya conocen. ¿Se acuerdan de ese, verdad? Yesabá, voy a borrar. Escala de Yesabá. ¿Se acuerdan de eso, gente? Escala de Yesabá. Sí, profe, era más bien un cuestionario. El que íbamos a usar creo que era 15 preguntas, que es el de la mitad. Y tenía sus puntajes de corrección de acuerdo a lo que marcaba la persona. Acá, bueno, cortito también. Este es. Esta es la escala de Yesabá. ¿Este ya te pasé también o todavía no te pasé? Yo te pasé el otro, ¿verdad? Te pasé el otro No, que hay. los dos creo que nos pasaste, o no me acuerdo realmente. Tendría que ver. De todas maneras, avísame un rato y voy a volver a pasar, esto no hay problema. Entonces, alcen esto. Tengan estos test, gente, impriman uno nomás por lo menos, ahora y después hagan fotocopia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y esos son los instrumentos que vamos a utilizar. Gracias, Sebastián, por tu tiempo y por la explicación muy detallada y tranquila, por cierto. Fue muy provechosa. Y Profe, bueno, sí, ¿cómo Pati. se va a hacer la asignación de los pacientes? Sobre todo los alumnos, las personas que se van primeros días, entre los Z, me van a venir juntos. Y a mí, ayer, o ustedes en otro día, en otro compañero, o tenemos que estar en vivo, tocata mandebe a ver, hagan esa aclaración, que no crean ahora que ustedes van a ir a evaluarle todo a ellos de una vez. No, no va a ser así, ¿verdad? Se va a abordar a todos, pero en una semana va a terminar el circuito, ¿verdad? Para que tengan en cuenta, sobre todo los que se van el primer, segundo día y eso, o ya barrotatas y tengan la de pregunta ya. Entonces, tengan en cuenta eso. Otro es, busquen un lugar, pregunten incluso a la licenciada dónde hay un pequeño espacio. Hay lugares, ustedes pueden salir, por ejemplo, afuera, hay algunos sillones y ahí con ese paciente, ¿verdad? Si por ahí les va a dificultar demasiado hacer de manera individual, así, hagan entre de a dos, por ejemplo, de a dos pueden ir haciendo. Pero se va a perder, yo creo que se va a perder ahí la recolección de datos cuando se hace de a dos. Los tres, porque son tres tus pacientes que vas a ir a los tres los traes de una vez, ¿verdad? De igual manera, ahí otra vez pueden hacer, ustedes con su pareja de trabajo, hacen una subdivisión, por así decirlo. Fátima solamente le evalúa a don Aurelio y el otro le evalúa en otro rincón a don Ricardo, ¿verdad? Entonces, eso. Pero esas van a ser las estrategias que ustedes van a utilizar acorde a la capacidad física, justamente a que a ellos de pronto demanden su atención, en fin, todo eso van a saber lidiar, ¿no? Porque tienen que saber lidiar, mejor dicho. Justo ustedes están hablando a Open por ejemplo, el compañero, ¿verdad? Todo eso puede pasar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ahí, ¿sí? Profe, sí, vos dijiste que sería un mínimo de tres personas, ¿verdad? Sería los que tenemos que evaluar en esas 2 horas, ¿verdad? Y más o menos así habíamos estipulado con Ricardo, ¿verdad? Porque nos vamos a hacer 4 pacientes en 2 horas, ¿verdad? No, o sea, te pregunto porque en el caso de que si es que, por ejemplo, se excede mucho el tiempo con otra persona y no se puede más evaluar a la otra, o sea, sí o sí tiene que ser esas 3 personas o dependiendo ya del tiempo que se da con cada uno. Claro, y ustedes entonces van a pasar un poco más su hora, ¿verdad? Pero ideal sería, no es que la próxima recién le hacen al otro No, y paciente. por eso. Hay veces que de pronto les toca un paciente que habla poco, entonces no va a tardar demasiado con eso, o un paciente no comunicante luego, entonces, bueno, las personas que tienen pacientes, 2, 3 pacientes no comunicantes, bueno, sería bueno que intercambien en todo caso, pero
La gran mayoría lo son comunicantes, pocos son los no comunicantes. Entonces, no creo que justo al azar ahora les toque los 3 pacientes no comunicantes. Sí, eso va a ser demasiado. Y eso creo también, profe, que va a ir variando con el tiempo, porque creo que las primeras sesiones, al menos para las personas que estemos dentro del primer periodo, son los que vamos a abordar un poquito más con los pacientes, porque vamos a hacer como esa entrevista inicial, ¿verdad? De abordar todo lo que es la parte histórica del paciente, todo su, ¿cómo le Historial. decía? Su Su historia. historial, exactamente. Ahora, después ya lo que tendríamos que ir viendo es, bueno, qué va a aplicar con cada uno, ¿verdad? Porque me imagino que no con todos vamos a hacer tal vez una intervención así más psicológica, sino que tal vez con otros tengamos que ir haciendo algunas actividades también para la parte de motricidad, etcétera, ¿verdad, profe? No es que con todo precisamente se va a hacer la parte terapéutica de entrada. Claro, y eso ahí ya hacen grupal, hacen por ejemplo, con los 3 hacen la misma actividad, así mismo. Con los 3 van a trabajar la motricidad, con los 3 van a trabajar la memoria, van a trabajar memoria visual, memoria auditiva, en fin, le van dando a los 3 los mismos ejercicios, ¿no? De una manera simultánea, ¿verdad? Y hacen ahí un grupo, un grupito, por así decirlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, y hasta aquí, gente. Muchas gracias y vamos a nosotros seguir